empezamos con lo primero, que es la escritura creativa. Nosotros tenemos diferentes géneros literarios. La escritura creativa está presente en nuestra vida cotidiana, no solamente en los libros. La escritura creativa está presente en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, cuando estamos pensando en palabras. Cuando dialogamos con los demás, utilizamos como soporte la palabra. Creamos frases todo el tiempo. Cuando queremos explicar algo, queremos conceptualizar, queremos dar valor. Si acudimos a los medios de comunicación, como por ejemplo la televisión, la radio, el diario o las redes sociales, la palabra es el eje de toda acción. Siempre está mediando la palabra. Nos comunicamos a través de la palabra, o sea que la palabra es el soporte comunicativo por excelencia. Ahora, si hablamos formalmente de la palabra, más allá de la palabra que está presente en nuestra vida cotidiana, en los medios de comunicación, en las instituciones, cuando vamos a la escuela, a la universidad, al hospital, en todos lados, en todos los lugares donde está presente la palabra, que es en todos los lugares. Si nosotros hablamos de la narrativa, de la literatura, tenemos cuatro géneros literarios, que más o menos nosotros nos podemos ir abocando a uno de esos géneros, o dos, o tres, o los cuatro géneros, dependiendo de nosotras, cómo vamos a crear nuestra identidad como escritora. Uno de los géneros es el género narrativo. El género narrativo es el género en el cual entran los relatos, tienen un espacio y un tiempo determinado, que tienen personajes establecidos. Género lírico. El género lírico pueden ser los poemarios, los sonetos. En el género lírico prima la metáfora. Aunque, bueno, ya vamos a hablar de metáfora y vamos a ver que la metáfora está en todas partes. Pero principalmente en el género lírico está la metáfora muy presente para poder hacer las poesías, para poder poner en lugar de una cosa palabras diferentes, haciendo analogías, haciendo uso de las palabras de una manera no literal. Después tenemos el género dramático, que por ejemplo, el género dramático serían las obras de teatro. Y después tenemos el género didáctico, los artículos científicos, los manuales. Tenemos que tener en cuenta que estamos en plena posmodernidad, y en la posmodernidad no necesitamos ser totalmente estructurados y arraigarnos al 100% a un solo género. Tenemos la posibilidad, y nadie nos va a cuestionar, la posibilidad de fusionar diferentes géneros. No porque el género narrativo, dentro del género narrativo entre la novela y no el manual, no podemos incorporar herramientas narrativas a un manual. En el primer libro de Annie Lu, que ella quiere explicar la diabetes para niños, hicimos una historia ficcional. Una historia ficcional de una niñita. Entonces utilizamos analogías, y en vez de hablar de células y de insulina, hablamos de llaves y puertas. Entonces podemos fusionar todos los géneros. Ahora, si nosotras vamos a hacer un libro tipo manual, un libro donde vamos a explicar cosas específicas, tenemos que tener presente tres cuestiones. Lo primero que tenemos que hacer
es crear una tesis. Es decir, vamos a decir que la ansiedad la podemos combatir a partir de hábitos saludables, hábitos que tienen que ver con la alimentación, con los vínculos, las relaciones, las prácticas sociales, las prácticas individuales, y el consumo de ciertas mezclas naturales de hierbas, por ejemplo. Esa puede ser nuestra tesis. Para justificar esa tesis, nosotras vamos a tener que crear un argumento. Entonces, en ese argumento podemos contar que la cola de caballo, el diente de león, las rosas mosquetas son hierbas que tienen estas y estas propiedades que impactan en nuestro cerebro y que las personas que nos rodean pueden generarnos angustia, por eso tenemos que elegir con quienes nos vinculamos, etc. Y después tenemos que tener una conclusión, pero más o menos la estructura de nuestro manual tiene que tener una tesis, un argumento y una conclusión, porque nosotros tenemos que ser didácticas para que nuestro manual sea del género didáctico.